programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Buen sábado para todos, bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Ya les voy adelantando que hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos, no importa nuestra edad. Vamos a hablar del sueño y cómo la falta de este puede ser algo crucial en nuestra salud física y en nuestro bienestar. Por eso con una especialista vamos a abordar los riesgos, ¿verdad?, de dormir poco o de tener una mala calidad del sueño. Además, otros temas que ya mismo se los presento en estos adelantos. Hoy en Saber Vivir Mejor hablamos del sueño y sus consecuencias en la salud física y mental. Conversamos sobre los efectos adversos de los nuevos medicamentos para adelgazar. Y nos visita el actor Jorge Smoris, que este año celebra 50 años de carrera. Y ya le damos la bienvenida a nuestra querida doctora Rey. Doctora, ¿cómo le va? Muy bien, Soledad. Me alegro. Bueno, va a iniciar este espacio que es el de responder consultas de nuestros queridos televidentes, que ustedes saben que a partir de este ciclo ya nos pueden enviar sus preguntas, cualquiera sea. Cualquiera sea, a través del email del programa o a través de las redes sociales. Y claro que sí, porque si hay algo que queremos es ayudar. Y si hay preguntas, nosotros las queremos contestar o sacarles esas dudas. Excelente. Así que... Además ya tuvimos un ciclo con famosos que preguntaban, bueno, y ahora le toca a todos nuestros televidentes también ese espacio de preguntas. Ya tenemos una muy interesante. Muy buena pregunta. Nos llegó a través de las redes sociales, es de María José Flores, del departamento de Durazno. Mirá qué interesante la pregunta que nos formula y compleja a la vez, porque nos pregunta, ¿es lo mismo el Alzheimer que la demencia senil? Es una pregunta que se hace muchísimo y tiene algunos puntos que se pueden comunicar. Vamos a decir, la patología es la demencia. La demencia es un conjunto de síntomas y signos característicos que se dan por trastornos de la memoria, trastornos de la conducta, trastornos del habla, que se van incorporando, va presentando el paciente en el tiempo, de una forma paulatina, y que hablamos de demencia cuando afecta su vida de relación. Cuando esa vida de relación está afectada, nosotros hablamos de demencia. Dentro de las causas de demencia, una de las causas, la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. Hay otras causas y dentro de las otras causas es una muy importante que se ha reconocido y se ha hablado mucho últimamente, es la demencia de causa vascular, ya sea a partir de pequeños infartos cerebrales que se van produciendo por factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol, que van produciendo pequeños infartos en el cerebro en una zona donde no tiene una traducción clínica, pero después queda como un cerebro apolillado, o grandes infartos que llevan a una destrucción del cerebro y con eso a un deterioro cognitivo. Hoy más que demencia senil, se habla de un deterioro cognitivo. ¿Es una forma más políticamente correcta? Claro que sí, porque si la demencia senil hace como pensar que todas las personas van a tener un deterioro a medida que avanza la edad. Si bien la edad es un factor de riesgo para tener un deterioro cognitivo, no es una condición sine qua non. Hay personas que tienen 90, 100 años y que están perfectas de la cabeza y no tienen ningún elemento de deterioro. Entonces, hay que saber también que hay un deterioro, porque todos nos van a decir, bueno, pero yo no me olvido, claro, no hablo, no me olvido dónde dejé la llave, no sé dónde. A todos nos puede pasar eso. Eso nos pasa a todos, pero no nos... Y a cualquier edad. Y a cualquier edad. A esta altura. Y posmenopausia peor todavía. Pero eso no nos limita nuestra calidad de vida. Nuestro vínculo, como decías, nuestro relacionamiento con los otros. Exactamente. Entonces, ahí está la gran diferencia. Cuando eso está afectado, y muchas veces la persona que tiene demencia no se da cuenta mucho más el entorno que la propia persona, ahí hablamos de demencia. Entonces, el término demencia senil no lo estamos utilizando. Dentro de lo que se halla ahora, entre las causas de demencia o deterioro cognitivo, el Alzheimer, que es una forma especial, es el 60-70% de estas de las causas, pero hay otras causas en las cuales se puede actuar mucho a lo largo de la vida. Excelente, doctora. Yo creo que María José Flores va a quedar contenta y satisfecha con la respuesta. Muchísimas gracias
gracias por hacer llegar tu pregunta y a todos nuevamente los seguimos invitando a que participen enviándonos sus consultas y dejamos un email, porque a veces no lo hacen a través de las redes sociales, lo pueden hacer por mail, sabervivir@surfilms.tv. Nos vemos en un ratito para hablar del sueño. Nos vemos. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y les quiero contar que Calleiro Podología Médica es un equipo de técnicos en podología listos para cuidar la salud de tus pies. Agenda tu consulta a través del WhatsApp al 099-522-173 y visítalos en sus consultorios en Montevideo, Solimar y Maldonado. No subestimes la importancia de tus pies, tu bienestar es nuestra prioridad, así que contactate con ellos y ya da el primer paso a una mejor salud podológica. Me encanta esto también de darle importancia a nuestros pies, que sabemos que es importante cuidarlos por múltiples motivos que por supuesto vamos contando cada programa. Pero ahora vamos a ir ya mismo al living porque no me quiero ir del tema que vamos a tratar en esta oportunidad, que tiene que ver con la calidad de nuestro sueño. Doctora, qué importante esto del sueño, y fue el pasado 14 de marzo, el Día Mundial del Sueño, que pide mayor conciencia, ¿verdad?, a la hora de cuidar esa calidad de nuestro descanso y también, bueno, de las consecuencias, sino que hay a nivel físico y mental. De todo lo que se está estudiando de sueño, y una cosa cuando preparábamos la nota es, yo revisaba en mi carrera, mi currículum, cuando yo estudié sueño. No estudiamos sueño, y eso que soy neumóloga y tenemos donde se abarca también el sueño, ocupa un tercio de nuestra vida. Y en la carrera de medicina no tiene la relevancia. Entonces, si el médico no lo tiene como relevante, cuando va el paciente, no hay una buena conexión ahí. Es interesante esto que decís. Sí. Bueno, vamos a hablarlo justamente con una especialista, que por supuesto igual los hay en nuestro país para tratar este tema tan importante. Ya nos ha visitado y es fascinante recibirla a Marisa Pedemonte. Ella es especialista en medicina del sueño, doctora en neurociencias, profesora catedrática de fisiología en Nuclea y también directora académica del Centro Virtual de Posgrados en Medicina del Sueño. Un currículum vasto y amplio en esta materia. ¿Cómo está, Marisa? Bienvenida. Hablo de muchos años de vida. Bueno, pero es interesante lo que dice la doctora. Sin embargo, quisiste especializarte en esto. Sí, de hecho toda la vida trabajé en sueño, primero en investigación básica, 27 años encerrada con modelos animales y bueno, y en algún momento cuando empezó este milenio, pensé que tenía que incursionar en la clínica para empezar a formar gente, porque lo que decía la doctora Rey, tal cual, pero no es un problema uruguayo. En el mundo la medicina está hecha para curar enfermedades de las personas despiertas y en reposo. Ahora hay que cambiar totalmente el paradigma. En realidad la medicina tiene que apuntar a ser cada vez más preventiva y pensar en cómo se va a vivir todas las décadas que vivimos de más. Claro. Porque biológicamente estamos diseñados para reproducirnos y morir. Con lo cual aquí estarías solo tú vivo. Estaríamos fritos. Con el criterio biológico, claro. Entonces hay que pensar en que no solo en que la gente está llegando a los 90, a los 100 años como nada, sino de qué manera llega. Y esto de que hablaban, la demencia, o sea, el deterioro cognitivo o el deterioro físico acompaña en general a los pacientes. Y esto, no voy a decir que todo tiene la culpa de un mal dormir, pero realmente si las dos pilares fundamentales para una salud integral, para después labrar todo lo demás, felicidad, creatividad, formar familia, un buen trabajo, nutrición y sueño, las dos son bastante maltratadas en la currícula. Quizás, ¿no? Tal cual, qué importante, es así, es verdad. Y Marisa, más allá del Día Mundial del Sueño, había algo que a vos te está preocupando, creo, más allá de todo, o puntualmente, porque me dijiste, me está preocupando. Claro, la gente duerme cada vez peor. En realidad, el problema de medicina, o sea, cualquier enfermedad, eres hipertenso, eres diabético, te jorobas tú y eventualmente tu entorno familiar. Pero los trastornos de sueño generan un deterioro muy importante
en las decisiones, en los tiempos de reacción, en las adicciones, en la salud mental. Entonces, los accidentes de trabajo. Y lo que vemos todo el tiempo son accidentes de trabajo. Ahora los accidentes de tránsito en las temporadas de verano, que son brutales por la exigencia que tienen la gente de dormir menos, conducir más, sobre todo los conductores de camiones, de ómnibus. O sea, hemos visto desastres, o sea, hay que tomar decisiones al nivel ya no solamente de la salud individual, de la salud pública, de las aseguradoras, tomar conciencia las empresas que manejan vehículos pesados. ¿Pero eso serían más controles o por el contrario más legislación sobre la necesidad de hacer respetar el descanso, las horas de descanso en determinados, ¿no?, trabajos específicamente? Sí, totalmente. Estamos en los trabajos, no sé, en el tránsito traté de incursionar bastante en los últimos 20 años con muy poca, con muy poca suerte, pero estamos a muchísima distancia de lo que debería ser. Estuve ahora en las Islas Británicas, por ejemplo, dando toda una vuelta en ómnibus, y cada hora y media parábamos, en el medio del campo, y decíamos, ¿por qué estamos parados aquí? Porque el conductor tiene que descansar 15 minutos. Rigurosamente. Claro. Y el conductor subía, y si no estábamos todos sentados y con el cinturón, no arrancaba. O sea, no había forma. Importante. O sea, son un montón de conciencia que ya se tiene y que, bueno, que son cosas que van sumando. Y con respecto, muchas gracias, y con respecto a al descanso, el tener la conciencia no se negocia con el sueño. Entonces, aquello de que aguanto un poco más, tengo algunas maniobras para poder seguir un poco más despierto, son mentira. Es un mito. No hay enfriarse, descalzarse, poner música, tomar mate. Nada hace que el sueño no se invada si uno está privado de sueño. Entonces, y además, entre el despertar, el estar despierto y el sueño, hay toda una transición en donde primero se pierden los reflejos enlentecen, en donde si hay una somnolencia uno se pone a conducir en modo automático, y en realidad cualquier imprevisto hay que despertarse primero para ver qué se decide frente al imprevisto. Entonces hay un montón de cosas de las que no hay conciencia aún y hay que tomarla. Realmente es muy importante todo lo que está diciendo, ¿no? Es súper importante. Y tú preguntabas qué cosas, dónde se pueden actuar. Creo que hay un debe y que debemos como sociedad. Por ejemplo, tú hablaste de conductores profesionales. El estudio para diagnosticar la apnea del sueño, que es una patología que causa somnolencia, es un estudio que antes era muy complejo. Era muy complejo, había que hacerlo, había que ir a dormir a una clínica, una persona que te estuviera mirando todo el tiempo. Hoy ese estudio, que es una poligrafía completa, no lo necesitan todos los pacientes. Hay estudios que son más simplificados, en los cuales se abarataron mucho los costos, pero no están incluidos dentro de las prestaciones que dan las mutualistas. Entonces, partimos de algo que cuesta a veces llegar a un diagnóstico porque es muy costoso para la persona poder llegar al diagnóstico. Pero a la vez tenemos un banco de previsión social que, en caso de diagnosticarse la patología, le da el tratamiento. O sea, tenemos, por un lado, un tratamiento que es gratuito para la gente que está trabajando, pero dificultades para llegar al diagnóstico. Y después que se le da el tratamiento, faltan controles posteriores de que esa persona que tiene ese tratamiento lo cumpla y realmente solucione el problema. Creo que hay que volver a pensar todo este tema del sueño en la conducción. Como una prioridad de salud pública, ¿no? Me gustó el término también de incluirlo no ya como algo personal y cómo nos afecta a cada uno en nuestras propias vidas, sino a nivel general como sociedad, por ejemplo, en cuanto a accidentes de trabajo. No, y digamos, una persona con un trastorno, o sea, una apnea del sueño o un insomnio crónico, a la larga va a tener comorbilidades, va a tener mucho más incidencia de infartos de miocardio, cerebrales, hipertensión, dislipemia. Es un factor de riesgo cardiovascular, hoy por hoy reconocido. Exacto. Y esto es, bueno, cuando nos moríamos a los 60, no se llegaba a ser tan florido, pero cuando
se está viviendo a los 90, 100, se está viviendo en malísimas condiciones. La demencia, entre otras cosas, los trastornos cognitivos. Sin duda. Ahora, tampoco a veces queda claro, doctora, qué es tener buena calidad de sueño. Porque todos tenemos problemas claro de cuando sueño, dormimos es decir, bien. o periodos de problemas de sueño. Siempre hay una excusa de por qué se durmió mal. A veces hasta el calor puede ser un factor, claro. ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende la calidad? El poder decir, no, yo estoy tranquila o tranquilo de que yo sí duermo bien. Bueno, todos sabemos cuando dormimos bien. Primero porque vivimos bien. O sea, no es verdad que todo el que duerme bien sea feliz, pero sí es verdad que si no dormís bien, no puedes ser feliz. No estás de buen humor. No estás de buen humor. O sea, Eso es estás al irritable, no tenés buena memoria, no tenés creatividad, te faltan un montón de cosas. Entonces, o sea, todo el mundo sabe autodiagnosticarse que algo le pasa con el sueño. El problema es que no saben qué le pasa y bueno, o sea, y cada también trastorno como la privación crónica o un insomnio o el polo respiratorio o la narcolepsia o el movimiento periódico de piernas, cada cosa tiene su tratamiento específico. Pero para llegar al tratamiento tiene que haber un médico que sepa hacer el diagnóstico clínico primario. Hacer un buen interrogatorio. Ahí estamos perdiendo a los pacientes. No hay médicos del primer nivel de atención que primero no preguntan, porque no saben qué hacer con esa papa caliente. Claro, sí. No preguntan porque el 80% les va a decir estoy durmiendo mal. ¿Y cuál es la hacemos? conducta del médico frente a eso, Marisa? Es darle un tranquilizante. Eso Sí, realmente horrible, fue eso, fue ¿no? un fármaco. Horrible. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué pasa con la cantidad de gente que además se automedica? Y bueno, eso, Porque es desesperante no dormir, entiendo. Entonces, Claro. la solución más simple es darte un psicofármaco. Entonces, con eso te hago adicto al vas a dormir, pero a un costo muy alto. La automedicación es espantosa, pero, o sea, fue un proceso muy largo y se llegó a él por culpa nuestra, por el descreimiento que tiene la gente de que, no sé, creo más en la vecina que en el médico, que cuando me ha mandado cosas estoy peor. Estoy más embotado, o sea, el hipnótico es una excelente herramienta, nunca más allá de los 6 meses, y en principio para un insomnio estamos hablando, uno lo maneja 3 meses mientras están cambiando cosas en la vida, porque al insomnio se llega por un problema de que se desaprendió a dormir. ¿Por qué se desaprendió a dormir? En general, por un estrés mantenido y constante que genera privación de sueño. Esa privación de sueño distorsiona todo nuestro ambiente hormonal, nos estresamos, estamos irritables, entonces empiezan los juegos de que aumenta la adrenalina, el colesterol, baja la melatonina. O sea, tenemos un escenario hormonal que es muy importante para tener un buen sueño. Todo eso se distorsiona, empezamos mal. Entonces, con la privación tenemos en los primeros periodos sueño de día, pero después desaprendemos a dormir. Porque se empiezan a generar un montón de hábitos de que ya que no duermo, me miro toda la serie de alguna. Ya que no duermo, me levanto y hago un poco de bicicleta fija, a ver si me canso. Peor. Ya que no, claro, todo peor. O sea, ya que no duermo, voy como algo. Me hago un licuadito. Claro. Entonces, todo mal. Ya que no duermo, contesto mails, trabajo. Entonces, todo esto va generando que se instale el insomnio, que es desaprendí a dormir. Pues el insomnio nunca dice tengo sueño de día. Ya con que los médicos supieran eso, un insomnio nunca viene diciendo ay tengo sueño de día. Dice no duermo ni de día ni de noche hace 20 años. Tal cual. Entonces la confusión que muchas veces lo que decía la doctora Rey, vienen con, ay, tengo sueño de día y son apneicos, son roncadores, tienen apneas presenciadas, son gorditos, un cuello así, sedentarios, y el médico dice, ay, duerme, tiene sueño de día, debe dormir mal de noche, y le pone un hipnótico que le deprime más la respiración y le genera una peor enfermedad. Doctora, en el tiempo que nos queda, lamentablemente, ¿por dónde ese paciente o esa persona que nos está mirando y que un poco se identifica con todo lo que estamos hablando y está preocupado por la calidad de su sueño, no importa la edad, porque esto puede pasar además a para cualquier edad? todos los rangos etarios hay una patología del sueño. ¿Cuál es el primer paso?
Y el primer paso es exigirle al médico que aprenda medicina del sueño. Es que sí, no se puede dar más la espalda a la Pero medicina darle la del importancia sueño. que merece, Claro, pero la consultar gente un está muy especialista. preocupada. La gente está muy preocupada. Sí, no estamos sabiendo dar las respuestas, yo creo. Exacto. Lo Sí. que hace falta es formación. Por eso yo estoy tan abocada a divulgación y a formar médicos todo el tiempo, en toda Latinoamérica, no solo acá, pues es universal este problema, pero lo que el médico tiene que despertarse con el asunto de que la medicina del sueño es fundamental. O sea, no es que, yo soy fisiatra, no tengo nada que ver con esto, yo soy cardiólogo. Todos tienen que ver con el sueño de sus pacientes. Y toda nuestra salud física y mental también depende, en definitiva, de esa calidad de sueño. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, muchísimas gracias, No, doctora. gracias un placer, a un ustedes. tema que siempre da para más, así que siempre será bienvenido retomar cuando podamos. Cuando quieran. Muy bien, nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. Quiero contarles que fuimos hasta Oftalmovisión. En esta oportunidad hablamos del tema de los párpados con la siguiente especialista. Véanlo. Con el paso del tiempo es muy frecuente que existe un exceso de piel en los párpados superiores. También puede caer la ceja. Todo esto va a hacer que la persona presente una cara como de tristeza o de cansancio que no siempre refleja el sentimiento de la persona, ¿verdad? Así es que existe una cirugía que nos permite fácilmente solucionar, retroceder en el tiempo un poco la edad y quitar esta piel que está sobrando. A veces también se asocian bolsas grasas que también hay que resecar. Y de esta manera logramos una mirada más descansada, más fresca, y eso va a permitir una mejor calidad de vida, una mejor forma de comunicarse también y de comunicar los reales sentimientos que uno tiene. Así que si presentan así este exceso de piel y quieren mejorarlo, bueno, aquí estamos para ayudar. Y quiero compartirles a esta hora que SECOM es la empresa líder que brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de su propia escuela de capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, también contando con la certificación ISO 27001-2022, garantizando la protección de la información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y ya me voy a la barra porque está Ana, que nos está esperando de GoFit para hablarnos de este tema que también es muy interesante y que estamos aprendiendo mucho gracias a tu presencia aquí en el programa. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar de nuevo en el programa. Y te cuento, Sole, que hemos tenido gran repercusión en las redes. Qué bien. Por Instagram, acerca de preguntas, sugerencias de temas de interés, a hablar con respecto al electrofitness, así que estamos muy contentos. Excelente. Bueno, y a propósito de esas consultas que también te llegan a través de las redes sociales, estamos conociendo la propuesta de GoFit, que es un entrenamiento activo con electroestimulación. Entonces, bueno, la verdad es que se potencia todo lo que es la actividad física que se pueda realizar. Consultas básicas también, Ana, que queremos preguntarte como directora. Sí. ¿Es para todas las edades? ¿Es solamente para un tipo de público? Para todas las edades, y hoy les trajimos un testimonio para mostrarles de una alumna que tenemos en Punta del Este. Ella les va a contar ahora acerca de los resultados que ha tenido con esta modalidad de entrenamiento. Y bueno, las dejamos a Alba para que les cuente. Buenísimo, tenemos un testimonio. Dale, vamos a compartirlo. Hola, mi nombre es Alba y tengo 84 años. He tenido múltiples problemas y con esto estoy mejorando mucho. Tenía un problema de piso pélvico y ahora lo superé totalmente. Tenía muchos problemas para subir o bajar una escalera. Ahora no la bajo corriendo, pero puedo subir el cordón de la vereda perfectamente, que antes me tenía que agarrar. Eso me hace sentir mucho mejor, menos dependiente. Testimonio, Ana, y qué importante cómo le mejoró la calidad de vida, ¿verdad? Ahí está. Exacto. Alba es una de las tantas pacientes o alumnas que tenemos el orgullo de decir que les mejoramos la calidad de vida
y como dice ella, me siento más activa. Y eso nos enorgullece muchísimo, no solo la parte estética, sino mejorarle la salud de las personas, es lo que buscamos. Incluso, Ana, te diría que también para algunas personas es una oportunidad que le da este tipo de actividad el acercarse a la realización del ejercicio. ¿No? Es una motivación como muy especial, sobre todo para aquella gente que quizás no es tan afín a practicar actividad física. Claro, y como es algo tan personalizado, nuestras clases son personalizadas, nos tomamos el tiempo de saber con qué lesiones, qué patologías tienen, cómo armarles ese entrenamiento para que de verdad les dé resultados y que estén seguros y que los hagan sin miedo. Y esa es también la idea de este espacio, poder transmitirles seguridad, confianza, que es una modalidad de entrenamiento que tiene todo un aval científico, que los resultados son seguros y pueden hacerlo sin desconfianza con un equipo profesional atrás. Y eso como estamos yo creo que es clave. Y como, perdón, Sole, y como estamos tan contentos de todas las repercusiones que hemos tenido con este programa y con este espacio, le queremos regalar a todos los que nos manden un mensajito por WhatsApp, por Instagram, que vieron el programa, una clase más para todos. Una clase, además de prueba puede ser también. Además de la clase de prueba, que es gratuita, otra clase más a todos los que nos digan que vieron el programa y nos van a tener que responder el nombre de quién hizo el testimonio. Perfecto. Tenemos Yo no lo repito, lo puedo repetir ahora. Vos no lo podés decir más. No lo puedo volver a decir. No, van a tener que mirar muy atentos el programa de aquí en más. Buenísimo. Bueno, si recordás el nombre de la señora que ofreció su testimonio de GoFit, bueno, ya mismo lo mandás a través de las redes de GoFit, Instagram, y tienen un WhatsApp también que estará en las redes sociales. Exacto. Y allí entonces contestan y se ganan una clase extra. Para cualquiera de las sucursales. Carrasco, que estamos en el Club de la Fuerza Aérea, Positos, 26 de marzo y Julio César, y en Punta del Este. Muy bien. Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en el próximo programa. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir. ¿Necesitas un lente que se adapte a todas las distancias y con la mayor nitidez? Aprovecha la promo 1+1 en Óptica Brioso. Comprando un multifocal Varilux te regalan un lente de sol con multifocales, incluidos de líneas seleccionadas. Mira. Volvió la 1+1. Comprando un multifocal Varilux, te regalamos un lente de sol de líneas seleccionadas con multifocal incluido. Te esperamos en San José 1260. Óptica Brioso. Cambia la óptica de tu vida. Y en el próximo bloque se nos viene mucho más Saber Vivir Mejor, con grandes invitados, con grandes presencias en el programa. Por supuesto, la columna del doctor Sande, que nos vuelve a tocar el tema Ozempic, y el gran Jorge Morris, que también nos visita a propósito de su nueva obra y también de su vida. Ya venimos. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Continuamos en Saber Vivir Mejor en instantes, vida y obra con Jorge Morris, que ya nos está esperando en el living, y momento de recibirlo a él, al doctor Leonardo Sande, nuestro médico diplomado en obesidad, que hoy nos trae este tema que sigue siendo el tema trending topic, ¿verdad? Cuando se trata de adelgazar, que hot es topic, Ozempic. dicen ahora. Hot topic, Hot muy topic. bien. ¿Cómo Así le va, se logra. Sande? Súper bien. Bueno, pero Súper hoy me bien. trae de Ozempic, que si quiere le hace una breve reseña de explicación. Rápido, yo creo que la población ya legal sabe, en Uruguay. ya lo autorizaron, no ingresó, ya lo hablaremos. El mecanismo de acción creo que la gente lo sabe. Cuando uno habla de farmacología y obesidad, tenemos dos grandes líneas. El que quema grasas, que todavía no se inventó, por si a alguien se le antoja comprar algo que diga... Pero se está haciendo, se están elaborando investigando. remedios. Yo creo que lo sí. vamos a vivir, ver ese fármaco que queme. Y la segunda línea, los anorexígenos, los que quitan el hambre y permite que un paciente
consuma pocas calorías y por eso adelgace. Y en ese grupo entran los análogos sintéticos del GLP-1, semaglutide y la más popular, que es Ozempic, Wegovy y muchas marcas comerciales. Que en definitiva la gente paga es un medicamento costoso, ¿verdad? Muy costoso. Pero logra adelgazar de forma rápida. Bueno, básicamente Por la logra ingesta. un efecto muy anorexígeno que permite que el paciente adhiera un plan de 500 calorías y por eso va a descender de peso. Sería una cirugía bariátrica farmacológica. Lo digo entre comillas porque la cirugía bariátrica implica otras cosas, pero tiene un efecto similar. Entonces, después de un tiempo en el mundo, porque siempre hay que Es muy recordar... nuevo todo esto, Es ¿no? todo muy nuevo, pero tenemos el primo hermano, que es la liraglutide, que ya tiene 14 años en el mundo. El semaglutide es otro cambio en la molécula que hace básicamente que sea más eficaz, pero que el tiempo de vida media dure 7 días y no hay que inyectarlo todos los días como en la primera Porque el generación. Ozempic se inyecta. Se inyecta una vez por semana. La liraglutide, que era el fármaco anterior a este grupo, se inyectaba todos los días. Entonces, el mundo igual tiene experiencia de 14 años con estos fármacos y 5 años con el semaglutide. Y las reacciones adversas, habla mucho. ¿Qué pasa? Pero no se habla de los Ozempic y las reacciones adversas. ¿Cuáles son? Bueno, cuando uno habla de reacciones adversas, hay dos grandes grupos, las menores y las mayores. Las menores son las que podemos controlar, que no teníamos que preocuparnos, que son básicamente efectos del fármaco. Náuseas, reflujo gastroesofágico, un poco de malestar gástrico y constipación. Esas reacciones adversas son menores, la población no debería preocuparse mucho. Si está bien guiado el tratamiento por un médico, se orienta, se trata, se da indicaciones, se soluciona. El problema son las mayores, las que son más graves. Siempre hay que recordar dos cosas. No existe medicamento que no tenga reacciones adversas. Cada vez que un médico entrega un medicamento en una consulta, está asumiendo un riesgo. Acá la cuestión es si los riesgos ameritan los beneficios que va a tener el paciente. Y el Ozempic no es la excepción a esto. Uno lee el prospecto de una aspirina y también se asustaría. La cuestión es, ¿qué beneficio le voy a dar a mi paciente? ¿Supera los riesgos de este fármaco o se lo administro? Y ese es el principal problema que están teniendo estos fármacos. El uso no problema de la controlado. automedicación. Porque no hay nadie que haga esa valoración. Riesgo-beneficio. Este paciente sí y este no, porque a vos el beneficio va a ser mayor que cualquier riesgo que podamos Bien, asumir. pero cuando hablamos de riesgos importantes, doctor, ¿a qué nos Contraindicado. referimos? Contraindicado Sí. en cáncer medular de tiroides es la contraindicación formal y síndrome neoplásico múltiple. ¿Qué pasa con ese síndrome? Cuando uno ve mucho antecedente de cáncer familiar, hay que abrir mucho los ojos, está contraindicado y sobre todo la contraindicación formal es el cáncer medular de tiroides. Reacciones adversas la voy a dividir en dos grupos. Propias del fármaco, hipoglicemia, pancreatitis. La hipoglicemia muy rara. Muy raro que este fármaco de hipoglicemia. Es casi imposible. Si da hipoglicemia, pensemos que ese diabético está mal controlado. 2. Pancreatitis. ¿Hay casos reporte? Sí. Pero igual son tan menores los casos que se han reportado que si uno tiene un paciente diabético con obesidad, no suspendería el fármaco por esta reacción adversa. Y la neuropatía del nervio óptico no inflamatoria. Hay un estudio danés que muestra que en los pacientes diabéticos el riesgo de tener esta neuropatía, que es alteraciones de la visión, es el doble que con Ozempic que sin Ozempic. Pero el beneficio que puede tener un paciente diabético obeso si lo hacemos descender de peso igual supera. Y los números son menores, o sea, no es una contraindicación. Si el paciente es diabético y te refiere trastornos visuales, bueno, oftalmólogo, suspendemos el fármaco que se va a revertir. Y después hay reacciones adversas que no son propias del Ozempic, sino de adelgazamiento. Cuando un paciente adelgaza, la posibilidad de tener litiasis en la vesícula biliar ocurre en ¿Qué es cualquier eso? paciente. ¿Qué sería? Piedritas en la vesícula. Piedritas en la vesícula. El cálculo de la vesícula. Bien. Y eso es propio de los procesos de adelgazamiento rápidos, pero pasa con los bariátricos, los que adelgazan cualquier método. Pérdida de masa muscular. Todo proceso de adelgazamiento tiene un poco de pérdida de masa muscular. Por eso somos tan insistentes. Si usted está adelgazando, Claro, pero una ejercicio cosa y es proteína. adelgazar de forma paulatina, otra cosa es un adelgazamiento realmente importante y en poco tiempo. poco ¿no? tiempo. Ahí Si es uno- donde más hay pérdida muscular. Pero si los pacientes hacen ejercicio, si tienen una buena dosis de proteína, podemos regular eso. Bien. Pero aclaro esto porque no son reacciones adversas propias del fármaco. Y la que es, creo que más ridícula que le atribuyen, la gente regana. La cura para esto no se inventó. Cualquier paciente con obesidad, si no tiene un cambio profundo en su estilo de vida, va a poder reganar de peso con cualquier método. No encontramos la cura para esto. Entonces, digo porque a mí me da mucho dolor lo que está pasando con el Ozempic.
Primero porque los problemas que está pasando en este país son los siguientes. Uno, se aprobó pero no ingresó. Entonces la gente lo sigue cobrando afuera. Hay una publicidad muy rara, unos dándole mucha publicidad pum para arriba, de personas que no tendrían que estar tomando Ozempic, estrella de Hollywood, gente que ya era flaca, que quedó más flaca con Ozempic. Eso va a seguir elevando los costos y la gente que lo necesita no lo va a tener, porque si esto se sigue promocionando, sí. Y una cuestión que me da mucho, porque por una parte hay toda una publicidad casi terrorista de este fármaco, te hace daño, y la verdad que no, que hay estudios y está bien y está demostrado y es seguro. Y otra parte ha reactivado el culto a la delgadez extrema. Nuevamente, ¿sabes cuántos pacientes por semana se me van de la clínica y yo le digo porque no tenés criterio? Tenés un normopeso, un peso adecuado, haces ejercicio físico, comés saludable. Bueno, vos querés por un imaginario o una creencia de lo que es belleza, querés ser más delgada. Pero eso no te hace candidata a recibir un fármaco. Yo no puedo asumir los riesgos de lo que implica un fármaco por una moda. Muy interesante, Leo. Me dejas pensando también en eso, ¿no? ¿Qué es lo que cuando algo se instala tan fuerte en el mercado, se lo compara casi al Viagra en lo que es la revolución contra la obesidad a Ozempic. Sin embargo, bueno, tampoco es algo que es a la moda, sino que no deja de ser un fármaco con consecuencias, con efectos adversos y pensado para un tipo de persona con una necesidad específica que es Este es el objetivo de hoy, que reflexionen. Hoy le escribí en un post, con esto termino en mi Instagram. Esto no es ni la cura mágica, no es trampa ni es un atajo. Es una estrategia más dentro del tratamiento y el tratamiento de la obesidad no cambió sustancialmente, sigue siendo el mismo. Cambios en el estilo de vida, los fármacos y la cirugía es según el paciente que lo requiera. Clarísimo. Muchísimas gracias, doctor Gracias, Sante. Muy interesante este tema. Y por supuesto, recuerden que son bienvenidas cualquier consulta que quieran realizarle también a nuestro doctor Sante, por ejemplo, al respecto de esto que estábamos hablando. Nosotros nos vamos al living porque, bueno, con un fuerte aplauso recibimos un gran artista de nuestro país, con una trayectoria, pero de los pocos, ¿no? Porque ya cuántos años de trayectoria, por Dios, Jorge, ¿cuántos años? Y 50. ¡Ah! 50. Sostenidos. Sostenidos en el sin tiempo. pausa. Sí, en el tiempo, sí. Jorge Cine, Mori, teatro, bienvenido. murga, todo, ¿no? Sí, 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 Has pero el pasado por tronco, todos los el géneros. tronco es la actuación, el actor. Por supuesto, Soy el actor. y de ahí se desparrama otras cosas. El pero- actor se presenta en diferentes situaciones. Exactamente. Bueno, 50 años entonces decíamos más o menos de trayectoria sin pausa. Y esto que es algo inédito, porque realmente sorprendiste con la propuesta. Sí. No vamos a hablar de Smoris Presidente, que siempre fue un exitazo. Vamos a hablar de una obra que estás llevando adelante, la Biblioteca Nacional, Sí. y que rinde culto con humor a una figura clave de nuestra historia como es el creador de nuestro himno nacional. Claro, sí, 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 no, es increíble y es... pasa que la gente que va, claro, se asombra tanto como me asombré yo, porque yo lo descubrí también en función de la obra. Porque todos tenemos... Nadie leyó a Francisco Acuña de Figueroa nada más que para saber que hizo No, el himno. de repente en la década del 70, por ahí se conocía un poco la obra, la famosa nomenclatura de la apología del carajo, que era un poco conocida. Pero no más de eso, salvo los eruditos. Y claro, es encontrarse con un personaje que para definirlo hoy a Francisco Acuña de Figueroa lo encontraríamos de repente, no sé, en la Ámsterdam. Es la Ámsterdam. Sí, sí, gritando y insultando a los jueces, porque era un tipo de lo más popular. Era un erudito comparado, digamos, nada más ni nada menos con Lope de Vega. Le decían el Lope de Vega del Río de la Río Plata. de la Plata. Manejaba varios idiomas, el latín, que era como la lengua materna. Pero a mí me llamó la atención, he leído poco, pero cuando uno piensa el que escribe el himno, Claro. uno piensa que tiene que ser un gran patriota. Y por lo poco que leí, él de patriota más o menos, ¿no? No, O no, por bueno. lo menos no era del Bueno, movimiento independentista. Es un poco, curiosamente a mí me tocó hacer Artigas Sí. y ahora Es me brutal, toca por eso hacer te digo, Acuña no, de ya Figueroa, íbamos a ir a eso. que Artigas rodeó a Acuña de Figueroa. Claro, están bastante Porque vinculados. estaban los dos lados, uno estaba Los sitiado dos y el otro bandos, sitiado. qué increíble. Y sin embargo los dos tienen algo en común, que en los dos como que se tejió también la leyenda negra, ¿no? Esto de que él estuvo con todos. Y es verdad. Y creo que la obra es como que él viene a hablar y a poner, no las cosas en su lugar, pero a decir,
cuidado con lo que están diciendo. O mírense un poco ustedes también, ¿no? Ajá. Entonces me parece que ahí la obra cobra como una actualidad, pero más que nada en el ser humano. Y también en esa cosa que tenemos de, a mí por lo menos siempre, el tema del tiempo y cómo juzgamos las cosas que pasaron hace 200 años, por ejemplo. Con la vara de hoy. Con la vara de hoy. Claro. ¿No? Y donde él lo dice y... Con la moral de hoy. Claro, sí. Y con Uruguay. Porque él no vivía en Uruguay. No estaba fundado. Claro. También fue el que escribió el himno de Paraguay. Sí. No, escribió varios himnos. Ah, varios más. Escribió. Pero además es decir, una cosa, el himno, él lo escribió. Y además yo tuve que ir también a estudiar documentos. Tuviste que estudiar, ¿no? Para saber qué era real o qué era ficción en la obra de Víctor Manuel Leite, que es un investigador, un dramaturgo, y bueno, y lo estudió a fondo. Y claro, él, en esa época, era siempre funcionario, el himno lo presentó 2 años antes que se concretara la independencia. Entonces él se jactaba y decía, tuvimos himno patrio. Un visionario. Antes que la patria. Qué increíble. Claro. Es genial. No. Qué personaje, ¿no? No, era un pero personaje. que te fascinó el personaje. No, es increíble. Ronquillo se llama la obra, que ahora nos vas a explicar por qué el funcionario de la patria le decían así, era el apodo. Claro, sí. Él fue... A ver, fue funcionario en el primer gobierno de Rivera, después fue funcionario en el gobierno de Oribe, después volvió en el de Rivera, después pasó en el de Pereira, Giró, Berro, Flores. Pasaban todos. Y él quedaba. Y él era funcionario. Entonces tiene una frase que es genial y que él dice, sea cual fuera el gobierno, el funcionario está para la función y el poeta para la patria. Claro. Era como que él como que separaba, y curiosamente fue que eso, que le criticaban, que había estado con todo, que se acomodaba, y murió en la indigencia. Mirá. Increíble. Y siempre defendiendo que él era un poeta y un funcionario. Bueno, maravillosa esta propuesta nueva de Jorge Smoris en la Biblioteca Nacional. No se me vayan a ningún teatro, la verdad que también el lugar es muy particular. No, es increíble, y la gente que va... La conoce la biblioteca. La conoce. Por primera vez. Pero además la gente no va porque ahora han cambiado todo tanto que pero antes claro, era ¿sabes qué pasa? iba a la biblioteca. Sí, ahora... pero cuando se van dicen, ¿vos sabés que nos vamos con una visión de la biblioteca diferente? Claro. Qué bárbaro. Claro, porque la ve, si está, hay armado una salita, no es para mucha gente, o sea, no más de 60, y se armó una sala con muchas cosas de la época y muchas cosas reales de Acuña de Figueroa. Entonces la gente queda como choqueada, ¿no? De ver a ese personaje que es como una especie de fantasma de... Esto ya lo demuestra, ¿no? Un fantasma de Acuña de Figueroa. Y estar en ese entorno... a mí, viste, me encantaría que a partir de esta obra la gente fuese a la obra de Acuña de Figueroa, porque es increíble. Bueno, seguro muchos van a empezar ahora mismo a investigar alguna cosita más, porque seguro quedaron enganchados yo creo que sí, porque es un personaje increíble. Bueno, Jorge, en el tiempo que nos queda, también nos interesa hablar un poco de tu vida. Vos sos un tipo que a la salud le da importancia. Sí. Te sos cuidás, de cuidarte, de hacerte los controles. Todo, por ejemplo, todo. ¿Alguna cosa algún hábito nuevo que hayas incorporado para empezar a tener mejor salud? No sé, de todo esto que se habla, ¿verdad? Del cuidado, del bienestar, de mejorar la calidad de vida. Claro, sí. Yo, por ejemplo, voy al gimnasio todos los días. Mirá qué bien. Mínimo 1 hora y media. Bien. Pero muy bien, Jorge. No, sí. Tener disciplina para la actividad física. Uno piensa que los artistas no le interesan esas cosas. No, totalmente. Lamento no haber dejado de fumar antes. Bien. ¿Cuánto hace ya que dejaste de fumar? Y ya hace 10 años. Pero a la semana ya era otra persona. Qué bueno. A la semana de dejar de fumar. ¿Y fue por propia voluntad o acudiste a...? Sí. Un día tuve un cigarro acá y dije, se acabó. ¿Y solo pudiste hacerlo? Y se acabó. Bien. Y se acabó. Y yo estaba haciendo una obra llamada El Secuestro, que estaba con un cigarro apagado, porque no se podía fumar, un cigarro apagado casi toda la obra. Y me decían, pero... No vas a poder en este momento. Y es como si nunca hubiese fumado. Lamentablemente por adentro sí. Qué increíble, como ¿no? siempre digo, cuando llega ese momento, es ese momento. Y hay que agarrarlo y aferrarse a él. Mirá que le digo a todo el mundo, mirá que, viste que está esa cosa, cuesta.
Depende de vos. Depende, y depende del momento. Si le decís que no, De claro, tu convicción. quizás uno ya lo venía trabajando. Obviamente. Y por supuesto, siempre la gimnasia, ¿no? Para mí el movimiento La actividad físico. Es que es además importante. por tu Actividad. rendimiento sobre un escenario, por todo lo que te implica a ti un personaje. Además, vos que has siempre trabajado, o mucho, has Claro. trabajado en unipersonales, donde todo el espectáculo descansa en ti, en tu voz, en tu Claro, movimiento. Sí. Yo, así como tengo el chequeo médico anual o voy a los médicos, hago también mi chequeo foniátrico, digamos. Claro, Y con hago el mis ejercicios otorrino, con- vocales. Es decir, porque es lo mínimo que puedo hacer por la gente, no solo por mí, sino por la gente que me va a ver. ¿Es difícil hacer humor hoy en día? ¿Ha cambiado el concepto del humor o lo que se espera del humor? Para mí no. Bueno. Me parece que sí en términos generales, pero yo no lo siento porque mi humor es el mismo de hace 50 años. No tuviste que hacer cambios. No, porque siempre me he reído de lo mismo, de la condición humana, de nosotros. Y en eso abarco a todos. Sí, de lo cotidiano, ¿verdad? En definitiva, del ser. Ahora, sí has dicho en alguna oportunidad que se viene perdiendo quizás el sentido del humor. Claro, porque ¿no? para mí... La gente ya sí, quizás en ese sentido, bueno, seguro, porque el humor puede ser como pues un estilo, pero el sentido del humor ya tiene que ver con cada uno. Claro. Y para mí lo que está faltando, bueno, son los dos sentidos, ¿no? Quizás lo más importante para mí, el sentido común y el sentido del humor. Y que de Listo. alguna manera van de la mano. Claro. Es decir, para mí el sentido del humor te lleva al sentido común. Porque realmente si uno ve las cosas que ve, es decir, vos decís, pero es tan evidente. ¿Y cómo es esto? ¿No? Es tan evidente que así no pueden ser, y sin embargo siguen siendo, que no te queda otra que tratar de vivir bien, con calidad de vida, y el humor para mí es una de los grandes, ¿viste?, ítems de la calidad de vida. estoy tan de acuerdo. Yo creo que por acá tenemos que dejar un punto para que todos nos llevemos a casa ese mensaje, ¿no? De que la calidad de vida también es ponerle humor a la vida. Es fundamental. Sí. Es fundamental. Desde reírnos de nosotros mismos y después de todo lo demás. Exacto. Pero Tanto es como parte dormir. de la salud mental de y la- física. Claro que sí, claro que sí. Así Bueno, que bueno, ha sido un placer, Jorge. Y ya Para mí sabemos también. que te tenemos que ir a ver a la Biblioteca Nacional. Y vayan porque... jueves, viernes y sábado. Viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos, 50 localidades más o menos, así que hay que estar bien atentos. Bárbaro. Y no se van a arrepentir, vale la pena No. y vamos a profundizar en la historia de la patria. Muchas ¡El gracias. regalo! ¡Ay, No. tiene regalo! ¿Pero a mí? Yo ya estaba nervioso, pero nada más. Esto es calidad de vida. ¡Qué Eso es calidad de vida bueno! ¡Qué también. bueno que Ahora, tengamos un regalo! pero Se lo mirá, sí. merece. Bueno, óptica Brioso. que Esto es Muchas maravilloso. gracias. Mirá. Bueno, las gafas Y así- de la felicidad te así- regalamos. Así escribí el himno. Ay, pero qué qué look, bárbaro. maravilloso. Bueno, ha sido un muchas placer, gracias. Jorge. Nos despedimos y nos reencontramos el próximo sábado aquí en el 10. El canal uruguayo.